Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a Abiertamente. Hoy conversaremos de una realidad social dolorosa y compleja, el alto índice de embarazos infantiles y adolescentes en México. Niñas, muchachas jovencísimas, confrontadas a la enorme responsabilidad de maternar. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en nuestro país, más de 1,000 niñas y adolescentes son madres cada día. En los resultados recientes publicados por la Secretaría de Salud, con respecto a las menores que dieron a luz en 2024, es inquietante constatar en muchos casos la diferencia de edades con los padres biológicos. En el caso de niñas que fueron madres en el Estado de México, Chiapas y Guerrero, la edad de los padres oscilaba entre los 16 y 32 años. También, no fueron muchos, pero existe, hubo padres de 50 y 60 años. ¿Por qué ha sido tan difícil reducir los índices de embarazo infantil y adolescente? Cuando hablamos de números en las estadísticas, de lo que estamos hablando es de personas menores de edad, de circunstancias específicas de vida, de derechos y de sus posibles horizontes de futuro. Conversamos hoy con dos especialistas en el tema, Gabriela Rodríguez y Rafaela Schiavone. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Niñas que son madres, cuerpos infantiles o apenas entrando a la adolescencia portando ya un embarazo. Según las investigaciones realizadas hasta ahora, la edad de los padres biológicos varía desde muchachos un poco mayores hasta diferencias brutales de 3 o 4 décadas. ¿Cuántas de estas relaciones sexuales fueron consentidas? ¿Podemos hablar de consentimiento en relaciones con diferencias abismales de edad? ¿No estamos más bien ante realidades de violencia sexual no nombrada? Cuando hablamos de relaciones consentidas, constatamos que las mexicanas crean uniones de hecho a edades tempranas. En la información que nos proporciona el especialista en el tema, Gabriela Rodríguez, leemos que antes de los 18 años, el 18.2% de las jóvenes ya está en una unión aceptada por su comunidad de origen. Citando a Gabriela Rodríguez, los estados con más porcentaje de uniones tempranas son Guerrero, donde 35% se une antes de los 18 años. En Chiapas, 27.6%, en Zacatecas, 27.1% y en otras 3 entidades, más de 20%. En la Ciudad de México, 7.3%. En Aguascalientes, 11.4%. En Querétaro, 13.5%. Y Jalisco, 13.7%. ¿Qué circunstancias favorecen la fragilidad de niñas y adolescentes en las relaciones de abuso sexual que terminan en un embarazo? ¿Cuál es la relación entre la falta de acceso a la educación y la maternidad temprana? Bienvenida Gabriela Rodríguez, psicóloga educativa y maestra en antropología social, por muchos años dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde la sociedad civil. A partir de 2020 es titular de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Y bienvenida Rafaela Schiavone, médica ginecobstetra, fue directora adjunta de Salud Reproductiva en la Dirección General de Equidad de Género de la Secretaría de Salud, exdirectora de IPAS México, especialista en maternidad segura y salud y derechos sexuales y reproductivos. Me da muchísimo gusto que estén las dos aquí, dos grandes luchadoras por los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Gaby, Rafaela. Gracias a ti, muchas gracias por invitarnos. Yo lo primero que les quería preguntar, me sorprendió mucho ver, porque uno dice, bueno, ¿qué es la infancia? ¿De qué edad y qué es la adolescencia? Entonces me meto a investigar y veo que la Organización Mundial de la Salud considera que la adolescencia comienza a los 10 años, lo que la verdad me escandalizó mucho. Rafaela, ¿quieres contestar? Pues la adolescencia, que es un fenómeno psicosocial, también se alinea a cambios biológicos y en general a esa edad empiezan los cambios puberales. Entonces la adolescencia cubre como esta transición desde la niñez hasta la edad adulta.
Por supuesto que muchos dicen también es un invento cultural de la sociedad moderna. Antes no existía la adolescencia, los niños transitaban directamente de una infancia más o menos protegida a un rol de responsabilidad, de trabajo, y ahorita pues esta adolescencia se estira mucho más. De hecho ha habido propuesta de estirarla más allá de los 19 años. Pero efectivamente el consenso es que empiece a los 10 años, cuando empiezan los primeros cambios puberales, hormonales, que después desembocan. Estos conceptos hay que verlos en el horizonte histórico. La adolescencia es una creación histórica de fin del siglo XIX. Se inventa la adolescencia, ¿no? Ligada al high school, ¿no? Y al básquetbol, por cierto. Todas las secundarias tienen una cancha de básquetbol en el mundo. Entonces, es un proceso del siglo XIX que empieza a exigir la industrialización, mayor formación para el trabajo, y entonces retrasa la edad de la unión y de la maternidad. O sea, todo el mundo antes del siglo XIX tenía hijos a los 15, 16. Entonces es un proceso histórico que va construido directamente y que entonces va generalizándose. Y desde luego, el siglo XX, para decir América Latina, es apenas cuando las mujeres, ¿no? Pues mi generación, de la segunda década, pasamos a estudiar a nivel medio, a nivel superior, y entonces se atrasa, se alarga la adolescencia y se retrasa la unión. Entonces es un constructo histórico. Y yo trabajé, por ejemplo, hace 25 años, mi tesis de antropología, cómo se construye en las áreas rurales. Y está ligada todavía a que crecieron las telesecundarias. En la medida en que las niñas empiezan a ir a telesecundaria, empiezan a vivir un proceso, y al bachillerato, un proceso de noviazgo, de retraso de la unión. Y entonces construye esa adolescencia que ya es muy presente en las áreas rurales de México. Sí, pero a mí lo que me escandaliza no es que la adolescencia exista o que exista hasta los 19 años, sino que se ubique en los 10. Porque a los 10 años, en términos emocionales, físicos, está el asunto biológico aquí, la América, sí, pero es un tema mercadológico. O sea, en la medida en que a las niñas de 10 años ya las quieres a fuerza que tengan novio, entonces que compren ropa de marca, que compren discos, ¿me entiendes? Hay un proceso de aceleración de la adolescencia muy ligado al mercado. También eso hay que cuestionarlo. En el que estaría participando la Organización Mundial de la Salud. ¿Tú pues el mundo. Yo me alineo totalmente con la interpretación que está dando Gabriela. Por supuesto, hay toda una línea sociológica que determina estos fenómenos y repito, la adolescencia es una etapa de transición, un invento, un constructo, una fase que se ha ido, digamos, construyendo de manera mucho más estructurada en el último siglo, pero que refleja esta transición biológica también. ¿Qué pasa? Que se produce en esta transición biológica, pues la capacidad de reproducirse desde el punto de vista biológico. Y eso hace que el niño o la niña se puedan volver en esa etapa ya de padres que se unen, etc. Todo esto, lo biológico, que también es modificado, es moldeado por lo social, porque se está adelantando la pubertad también por estímulos externos, culturales, alimentarios, etc. Pero recordemos, eso es una etapa de transición y las fronteras pues las establecen algunos criterios biológicos, sociales, culturales, escolares, etc. Efectivamente es cierto que el mercado de trabajo requiere cada vez más formación, pero también retrasa cada vez más la entrada al mercado de trabajo que no puede absorber ya los niños trabajadores del siglo pasado, de los siglos pasados, los adolescentes jóvenes que pues se integraban directamente al mercado del trabajo, y ahorita esta sociedad ya no tiene en teoría ya no tiene esos tipos de trabajo, aun cuando sabemos que existen otras organizaciones que coloquen el comienzo de la adolescencia en una edad tantito más tardía que los 10 años. Pues estás haciendo arbitraria, ¿me entiendes? ¿No? Obviamente es cambiante. Sí podemos decir que hay adolescentes de 30 años hoy, ¿no? Todavía ¿por qué es transición? Creo que el concepto es transición de la infancia a la vida adulta.
de la dependencia económica a la no dependencia. Entonces, pues sí, hay chavos de 30 y de más que están dependiendo económicamente porque la maestría, el doctorado. Entonces, sí, es una etapa que se va definiendo a veces arbitrariamente, ¿no? Y que los procesos... Es que a mí sí me espanta. Entonces, la ONU sí manejan, ¿por qué? Por el tema de que la pubertad, pues, es muy temprana, ¿no? Y por eso es que antes en los siglos, pues, la gente tenía hijos. Posteriormente a la pubertad, todo el mundo se casaba y tenía hijos. Más bien es el proceso de institución el que retrasa la maternidad y la unión. Sí, pero es que si lo veíamos como algo natural, pues lo natural es que a los 13 y 14 la gente tenga hijos, porque ya es fecunda. Sí, ¿no? Bueno, suponiendo que todas las niñas menstruaran a los 10 años y aún así, bueno, sí. Digo, la diferencia entre una niña de 10 años y una adolescente de 15, pues a mí realmente me espantó, me llamó la atención, porque dije es colocarlo en un lugar muy precoz, pero... Bueno, vamos a las encuestas, ustedes que tienen la experiencia de leerlas y de explicarnos. Parece ser que el embarazo infantil y adolescente en México descendió, o sea, bajó. Bajó, en el siglo pasado bajó a la mitad. O sea, la gente piensa que el embarazo está sube y sube, y no, de las niñas y adolescentes, y no. Desde los 70s que empezó las grandes campañas, bajó, tardó 50 años en bajar a la mitad, ya para el 2020. Y luego, hacia finales del siglo XX, se estanca. Y ahora logramos que vuelva a descender en los últimos 7 años, ¿no? Pero estaba, digamos, así, luego así, luego así. ¿Por qué? Porque ahora estamos, el grupo de rezago que todavía se une y tiene hijos a edad muy temprana, es el que vive en mayor precariedad. Son las zonas aisladas, son las mujeres, ¿no?, de pueblos indígenas, extrema pobreza, que no tienes... Es un indicador de pobreza la maternidad temprana. Y sí, yo no les llamo adolescentes a las menos de 15, porque yo traigo un... Totalmente de acuerdo contigo. Es niñas menores de 15 mamás, adolescentes de 15 a 19. Y además son los fenómenos muy distintos. Nos vamos a interrumpir un segundito. Volvemos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestros fetiches de hoy: Canasta de Luz y Flores de Santos, 2 obras de una de las más destacadas fotógrafas mexicanas, Flor Garduño. Flor fue alumna en la antigua Academia de San Carlos de la fotógrafa húngara Kati Horna. Hay con frecuencia elementos surrealistas de la obra de Garduño que vienen de su aprendizaje con Horna. Después trabajó con el gran fotógrafo Manuel Álvarez Bravo. Invitada por la fotógrafa Mariana Jampolsky, trabajó en el proyecto Magia del Juego Eterno de la Secretaría de Educación Pública. Y es muy bonito lo que ellas hicieron. Viajaban a zonas rurales para, en acuerdo con las maestras y los maestros, tomar imágenes para ilustrar los libros de texto. Y Flor cuenta una anécdota muy bonita de cuando llegó con el maestro Álvarez Bravo y le mostró sus fotos y él las miraba y no decía nada. Y ella comenzó a inquietar, ¿no?, del silencio, y le dijo: maestro, disculpe, son solo mis primeras fotos. Y él, quien en realidad estaba muy sorprendido por la intensidad y la belleza de la obra, le respondió: espero que siga usted haciendo primeras fotos toda su vida. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Qué lindo. Historia y qué Rafaela, belleza de fotos. Iba contigo con este tema de el descenso de los embarazos infantiles y adolescentes. Si me permites retomar un poco lo que te inquietaba, por supuesto, de la claro, edad, pues el hecho es que en nuestro país tenemos niñas de 10 años que dan a luz. Es una realidad, Poquitas, no son la mayoría. Cuando Muy hablamos de poquitas, embarazo en niñas y adolescentes, como bien decía Gaby, desde el punto de vista de la estrategia para enfrentarlo, se utilizan 2 grupos de edad, de 10 a 14, considerados como niñas madres, y de 15 a 19, 18, consideradas como adolescentes con hijos. Pero en la edad de las niñas, que es el fenómeno que yo creo que más nos debería escandalizar, lo que te debería escandalizar no es que la adolescencia se defina a partir de los 10 años, es que tengamos niñas que ya desde los 10 años son
mamás. Mamás, evidentemente, no por voluntad propia, no por una opción propia, sino por un fenómeno de violencia sexual, de abuso, definido bajo todas las gamas de las violencias. Ahora, yo coincido con lo que dice Gaby, pero subrayaría un poco más. Efectivamente, la fecundidad adolescente, si la observamos desde los años 60, 70, donde hubo el pico de fecundidad en general, fue bajando poco a poquito. Sin embargo, la fecundidad global sí bajó de una manera bastante consistente. La fecundidad adolescente no. No solo se aplanó el descenso, sino hubo unos años en que aumentó. Y no solo en México. Hay que subrayar que este es un fenómeno común a todo el continente, a toda América Latina. Mucho más que en otras sociedades, que en sociedad del Asia Oriental, etc. Entonces es un fenómeno que efectivamente se explica por la disparidad, por las inequidades, la pobreza, la falta de acceso a los niveles educativos, la falta de acceso a un proyecto de vida en general. Y definirlo proyecto de vida es muy ambicioso también, porque pues hay niñas que en los pueblos, y no solo en los pueblos, en la Ciudad de México, en las delegaciones marginadas de la Ciudad de México. Yo quisiera recordar que la delegación de Xochimilco en 2023-2024 tuvo la misma tasa de fecundidad adolescentes que en Chiapas. Es decir, son fenómenos mucho más difusos de los que quisiéramos creer. Y pues las causas son múltiples. Yo creo que una de las más importantes es la falta de acceso a la educación formal, pero esa también se vincula con los roles de género. ¿Por qué las niñas ya no van a la escuela? Porque ¿para qué van a la escuela? ¿Para qué aspiran a una educación? Nosotros hicimos un trabajo en Chiapas con el Instituto Nacional de Salud Pública, en comunidades marginadas, rurales, en Chiapas. Y este fenómeno de que ¿para qué las niñas van a la escuela? ¿Para qué mi hija la manda a la escuela? ¿Para que eche novio? ¿Cuándo? Yo ya sé con quién quiero que se case y porque ella todavía me sirve, y este es otro fenómeno que deberíamos tener mucho más claro, ella es un elemento de la economía familiar que cuida al hermanito, que cuida a la abuela, que cuida a mi suegra, que ayuda a su mamá. Este es el trabajo, famoso trabajo no remunerado, el trabajo del cuidado, que estamos acostumbrados a atribuir más a mujeres adultas y en realidad empieza a expresarse en las familias tradicionales desde la infancia. Y condena a estas niñas a una falta de proyectos de vida, a una falta de aspiraciones educativas, profesionales, económicas, etc. Y pues las condena a ser amas de casas, mamás, esposas, etc. En un libro que al rato recomiendo, Gaby, en el que tú hiciste la introducción donde vienen testimonios de niña, me da mucha tranquilidad porque lo que me preocupa es justamente que no es lo mismo una niña de 10 años embarazada que una adolescente de 10 años embarazada y el trato es distinto. Por eso era para mí importante esa especificación de cómo se vivía una niña de 10 años ante el embarazo. En este libro que tú hiciste hay testimonios. Y hay uno, por ejemplo, está en Veracruz, una muchachita de 14 años. Ella habla una lengua originaria, la emparejan con un muchachito que solo habla español. Otra lengua. Sí, creo que ponen que era castellano. Y entonces ella dice, pero yo no quiero, yo no conozco a este señor, pero de todas maneras sucede, los años ya pasaron. Cuando ustedes la entrevistan, ella ya tiene 32 años y 7 chiquitos. ¿Nos podrías hablar de los casos que escucharon en ese libro? Este tema de las niñas madres, verás que es duro, ¿no? Digo, ya mencionó y me parece muy importante, Rafaela, pues que son niñas que están cuidando hijos, niñas cuidando hijos desde los 14 años, ¿no? Pero es tan difícil entenderlo. La mayoría son de áreas rurales. Del total de niñas madres en el año pasado,
que fueron 8,200 en el país. No son muchas si consideras que somos 134 millones, pero no queremos ni una, ¿verdad? Ni una. 8,200. El 53% estaban unidas. Unidas. Y está prohibido el matrimonio. Menos de 18. De menos de 18, claro. ¿Por qué? Porque la unión libre, legitimada por la comunidad, es milenaria. Existe hace cientos de siglos. Y siempre, en esos pueblos, siempre ha sido así. No han entrado ni al matrimonio religioso ni al matrimonio civil, o sea, ni a lo que trajo la conquista ni lo que trajo Benito Juárez. Ellos siguen en su costumbre de que las unen los compadres a matrimonios arreglados, chiquititas. A veces no conocen, este caso que hablas, ni conocen al novio. A veces ellas lo escogen. O sea, es un proceso largo. Luego, ¿con quién las casan? El 40% es una adolescente de entre 15 y 19 años. 2, 3 años mayor. Hay un casi 40 que no dice la edad. A ver, ¿qué es eso? Un 40% que no sabemos la edad. Del padre Problema de que en el centro de salud no le dicen, a ver, ¿qué edad tienes el papá? Luego llega con el propio papá, que a lo mejor es un violador, y ni siquiera se preguntan quién la embarazó. La verdad. Entonces sí, ni siquiera, ¿no? Entonces sí tenemos que la mayoría son adolescentes, pero ese 40 dices, bueno, y otro 20 que son mayores de 20 años. Entonces, esa es una. ¿Cuántas te dicen que su primera... No todos se preguntan en las encuestas, pero sí les preguntan a las de 25. ¿Tu primera relación sexual fue... Si te tuviste relaciones antes de los 15, ¿tu primera relación fue consentida o fue sin consentir? En las menores de 10, el 80% fue sin consentir. Pero en las de 15, ya el 80 te dice que sí consintieron. Las de 15 y 14, que la mayoría de las uniones, la mayoría de las mamás menores de 15, el 94% afortunadamente tiene 13 y 14, ¿no? Son la mayoría. Pues esas te van a decir que sí consintieron, porque es un proceso complejo. Si se unieron, si el papá las casó, no reportan como violación esa primera relación, que igual ni sabían ni qué iba a pasar. Entonces oyen historias como esas que publicamos, las historias reales. Esas me les pidió el director del CONAFE, que trabaja en las zonas aisladas. Cuando yo le dije este problema, me dijo, a mí tráeme historias reales, y con esa vamos a trabajar. Y me encanta, porque con la historia real, mira, hace poco, para no decir el nombre, pero una legisladora me contó su historia, que a los 14 años, indígena, ¿no? En su casa ya no había dinero. Entonces, para ayudar a su mamá, dijo, mejor me caso con uno que pues vivía mejor. Y ella escogió casarse. Y te dice, yo escogí casarme. ¿Con quién y cuándo? Porque yo soñaba con ir al mercado y escoger las verduras que me gustan. Para que te des idea de lo que hay atrás de esas uniones tempranas. Mucha pobreza. Sí. Y Rafaela, cuando tú me mencionabas esto, el problema del género, ¿se puede hablar de consentimiento realmente cuando una niña tiene 10, 11, 12, 13, aún 17, 18? Pues este es el tema donde tenemos que ir trabajando, porque efectivamente la capacidad de reconocer si una relación fue consentida o no fue forzada es de por sí un sentimiento, un constructo de autonomía, un reconocimiento de capacidades que en ciertos grupos sociales, en ciertas edades, en ciertas comunidades, no se reconoce a las niñas. Entonces, efectivamente, cuando vemos que muchas niñas que fueron madres o que se unieron temprano a los 14, 15 años dicen, sí fue consentido, sí yo lo quise, es una autopercepción de una voluntad cuando fue con un hombre mayor, un hombre con mucho más dinero, un hombre con mucho más poder. Por eso la ley, cambian los criterios, pero la ley en todo el país reconoce como una violación equiparada la relación con un hombre entre una niña. Menores de 15, menores de 14, hay diferentes criterios, pero entre una niña y un hombre que tenga más poder, más edad, más el maestro, el cura, el presidente municipal, el que la entrena en el deporte, todo familiar. hombre que un familiar, pues en las niñas más chiquitas
siempre es, digamos, casi siempre, 9 de cada 10 casos es un familiar cercano, una persona muy cercana a la familia. Pero también en las que no son familiares, son personas que ejercen un poder, que ejercen una capacidad de convencimiento, que impide a la niña reconocer que no ha sido una relación escogida, una relación consentida, no ha sido libre en decidir eso. Entonces, esa efectivamente es la parte más difícil del trabajo que se tiene que hacer para finalmente proteger los derechos de estas niñas. Yo creo que más allá de usos y costumbres, de los constructos culturales que están atrás, que son atávicos, que están atrás de estas conductas, estas niñas tienen sus derechos violados. No tienen alternativa, no tienen capacidad y poder de gozar de sus derechos a la educación, al divertirse, al ser niñas, a los derechos de la niñez, y son empujadas a una vida adulta donde, insisto, yo creo que es una parte que no hemos analizado a fondo, como este rol económico que recubren, que es el rol de la que cuida el hogar, que cuida a los niños, que es, insisto, en algún momento se definieron, no sé si nos acordamos, alguien las definió, las ninis, las que ni estudian ni trabajan, pero cuidan a la abuelita, cuidan a la suegra, ayudan a la mamá a vender tortillas y a hacer gorditas y no le pagan, no reciben nada, cuidan al hermanito, etc. Entonces sí cumple un rol social, económico dentro de estas comunidades. Por supuesto. Que no es fácilmente sustituible. Y creo que lo estoy comentando aquí con mi compañera, amiga, maestra, compañera de luchas, porque hay una estrategia importante que México ha implementado desde 2015 y que es transeccional, que enfrenta este tema desde que nos dimos cuenta que no solo no bajaba, sino que había habido un aumento de este fenómeno. Se implementó en México, es una estrategia interdisciplinaria con muchos actores, por supuesto que CONAPO, el Instituto de las Mujeres, ahorita la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, todos estamos trabajando en eso. Y enfrenta estos diferentes aspectos, causas subyacentes a este fenómeno. Nos vamos a interrumpir tantito, vamos a un corte y regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Continuamos con nuestro tema de hoy, embarazos de niñas y adolescentes en México. Gaby, ¿qué sucede con los casos, con los bebés que no se registra el nacimiento, que son atendidos por parteras en las casas? Ustedes estaba hablando que sobre todo se trata de comunidades rurales, pues justamente es donde atienden las parteras, lo que no. Sí, fíjate, según o sea, es un fenómeno histórico en México también, pero solo el 2% de los partos son atendidos por parteras. Chiapas el 10%, por decirte, claro, 8% Guerrero. Entonces, claro, y sobre todo es en las zonas donde hay más niñas madres y adolescentes, y donde tienen maternidades muy tempranas. Entonces, sí, las parteras, justamente ahora hay un movimiento de partería que acaba de lograr hace un mes una nueva ley, porque las parteras se quejan de que luego les cuesta trabajo que las apoyen para el registro del bebé, ¿no? Luego, entonces, la que está con partera no tiene la acta de nacimiento, el registro de certificado de nacimientos. Entonces, hay un movimiento de partería muy importante. Estuve en el Senado hace un par de semanas, justamente, porque además lo que me gusta es que es un intercambio de saberes, que los médicos tienen mucho que aprender de las parteras, porque es una atención integral, ¿no? Es una atención que no nada más está viendo lo biológico, está viendo, ¿no? Integralmente, y hasta les preparan una comida especial, y son varias, ¿no? Calientan el agua desde un día antes para el bebé. O sea, es todo un proceso de recibimiento familiar, que de veras tiene mucho que aprender la medicina, ¿no? La medicina alópata de cómo es un buen parto.
Bueno, hay Porque, países ¿no? donde los hospitales te atiende una partera. Con mi hijo mayor me atendió una partera. Exacto, Sí, y yo no es el caso, ¿no? Sino que vas a un lugar frío, helado, un hospital. Exacto. Y se llevan al bebé. Y se llevan al... Entonces, me gustó mucho porque están en ese intercambio de esa visión integral. Desde luego las parteras que yo conocí, hay muchísimas, pues no son unas soberbias, también les gusta aprender de los médicos, les interesa el vínculo cuando tienen algo grave para llegar rápido al hospital cuando hay un tema difícil. Pero ellas resuelven 1000 cosas en el mero parto, ya saben voltear al niño, si viene al revés y el cordón umbilical. Entonces esto ha sido una lucha de años y yo creo que ahorita es cuando más están logrando las parteras de México. La nueva ley, para que las atiendan, para que les faciliten los acuerdos con los hospitales. Sí suelen ser y zonas para registrar rurales, a los niños, zonas aisladas, zonas, ¿no? En donde están, y es donde hay más niñas mamás. Justamente yo les preguntaba qué hacen cuando ven una de las... Cuando la que está pariendo tiene 14 años. Y claro, pues depende de que si es costumbre, no lo ven mal. Exacto. Por eso es que hay que verlo así, ¿no? Es algo que te quería preguntar. Rafaela, en las comunidades hay distintas maneras de valorar lo que se considera lo tradicional femenino. Yo lo que he escuchado en muchas que son madres, fueron madres a los 14, 15, 16, es que es mejor tener hijos muy pronto, porque entonces tienen nietos muy pronto, pero hay una especie de valorización hacia adentro de la comunidad de lo femenino materno. Aunque, digo, entre más rápido mejor, de alguna manera, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues definitivamente estos valores culturales que asignan a la mujer la maternidad como realización plena de rol y pues ninguna de nosotros está en contra de eso, sino que realmente que no sea en un momento en que le corta las alas a las niñas. Pero efectivamente, tú dices cuanto más pronto mejor. Creo, sin embargo, y también yo he conocido y trabajado mucho con parteras, tú hablas de parteras que están en un hospital. En realidad el rol de estas parteras más importante es en las comunidades. No, yo comencé hablando de las parteras de las comunidades, pero creo que las parteras de las comunidades pasen a ser parteras de los hospitales. Las dos cosas están trabajando. Y hay parteras tradicionales que son las únicas que prestan servicio en ciertas comunidades. Ahí ni se aparecen los médicos, ni hay hospitales. Muchas veces no hay ni siquiera centros de salud, etcétera. Y efectivamente, dentro de esta misma comunidad de parteras, hay muchas que de alguna forma se alinean a estos roles que tú mencionas, tradicionales, etcétera. Pero también hay mujeres, y recuerdo ahorita una campeona de los derechos de las niñas, Tarsila, que es una mujer que reconoce plenamente como este tipo de normas y valores que los consideramos son violatorios de los derechos de las niñas. Y dice, nosotras mismas, nosotras las mujeres de las comunidades, nosotras las parteras, tenemos que estar en contra de estos fenómenos. Tenemos que ayudar a nuestras niñas a tener más autonomía, a tener más capacidad de decisión, etc. Entonces, tampoco ahí es una cosa totalmente alineada. Hay también voces que reconocen que estos usos y costumbres no deberían existir como tal y habría que ver cómo transformarlos de una manera respetuosa, por supuesto, siempre respetuosa de los valores de la comunidad, pero también respetuosa de los derechos de las niñas y de las mujeres. Sí. Bueno, si no hubiera voces disidentes y liderazgos que se oponen, pues no habría un descenso del embarazo infantil y adolescente, pero a mí sí me parece importante ver en términos de una persona más otra, qué es lo que se vive hacia adentro de una comunidad para considerar que eso es mejor, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que desarmar? Que mejor, que es lo que han vivido, hondo. pero piensa esto, es lo que han vivido siempre. Es lo que quiero que me comprenda. Sí, pero no lo siempre comprendo. Lo han vivido. Su abuela se casó a los 12 y ya les parece mucho que ellas a los 15. Pero es que eso que se repite tiene una razón profunda emocional para seguirse repitiendo.
No, o sea, en el momento en que tú rompes emocionalmente con una herencia familiar con la que traes cargando, tú eres generación de ruptura y pasas a otra cosa. Entonces, esta intensidad de esos usos y costumbres, a mí sí me llama la atención. ¿Qué es lo que se juega? ¿Por qué es tan valorizante, no? Bueno, porque hay muchos otros usos y costumbres que no son negativos, ¿no? También. Sí, o sea, estamos hay hablando mucha de riqueza, nada más. mucha riqueza en nuestra cultura. Y estas son las partes que son violencia de derechos humanos, que Pero de esto tenemos que estamos parar. hablando. Sí, Y claro. hoy, por supuesto. Entonces, porque hay muchas otras cosas que son muy valiosas. Pero esta es una herencia patriarcal. Son decisiones de los señores sobre las niñas. Y a veces el señor es el comisariado ejidal, es el juez, o sea, son los poderosos. Pero es el que padre, están el padre de la decidiendo niña también. Y a veces por dinero. Por eso la situación cuando son muy pobres, familias muy precarias, es más común que el propio papá, por un dinero, la ceda. Entonces, por eso el problema es... Como un intercambio de bienes, como El decía problema Levi Strauss, ¿no? En su estudio del intercambio tráfico de mujeres, Gail Rubin, pues ahí está. Pero eso así era todo. Y entonces, eso persiste. ¿Qué tiene que ver? A mí me gusta hablar de lo estructural. Necesita subir la edad del matrimonio y acceder a la prepa. Ahorita es el tema más importante. Tenemos un 91% cubierto en secundaria, 100% en primaria. No, y en prepa entra un 70% y ya no terminan. Okay. No creas que por embarazo. No terminan porque tienen que trabajar, porque tienen que traer dinero, porque no, ya no les alcanza, y un 6% porque se casa y otro 6% porque tuvo un hijo. No es la mayoría que abandona. Entonces yo les digo, no es que abandonan la escuela porque se embarazan, es que ya no van a la escuela y por eso se embarazan, porque ni siquiera tienen, ellas ya acabaron la secundaria, ya les pareció mucho. Ya tengo 15 años, ya acabé la telesecundaria, lo que sigue es casarme y tener hijos. Entonces, claro, es que llegue allá, ¿no? Un buen bachillerato accesible. Ha sido clave porque sí logramos bajar, en 6 años, las niñas madres en un 20%, en los últimos 6 años. ¿Sabes qué ha sido clave? Las becas. La beca estudiantil. ¿Por qué? Porque no, que te vas a ir al bachillerato, cuesta 10 pesos la camioneta, más 10 de regreso, y nada más vas a ir a buscar novio, le dice el papá. Pero como tiene una beca, pues con la beca es el transporte, es el lunch, y entonces la niña ya va al bachillerato. Y esa niña que tiene un horizonte que le amplías el horizonte educativo, No, pues imagínate, va a postergar la unión y la maternidad, igual los muchachos. ¿Cuáles son los estados, Rafaela, donde ha sido más complicado el cambio? Pues tradicionalmente los del sur-sureste, los usual suspects, como decimos siempre, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pero, y yo siempre digo, cuando vemos el mapa en México, también estados del norte, Chihuahua, Coahuila, por mucho tiempo Tabasco, Veracruz, que han logrado bajar. Entonces, y también algunos estados del centro del país. Yo siempre digo, estas cosas siempre nos deberían lanzar señales de alarmas, porque evidentemente hay muchas causas que se suman y posiblemente también la violencia que invade las comunidades, una violencia no cultural, etcétera, una violencia que viene desde afuera, de los narcos, etcétera. Probablemente de los grupos criminales organizados también esté operando en estos embarazos infantiles en especial, no adolescentes, sino en las niñas. Entonces, siempre tenemos que estar pendiente porque no es un fenómeno permanente, igual, ni en el tiempo, ni en los diferentes lugares. Qué interesante lo que dices, las causales van cambiando. Y creo que lo que comentaba Gaby de esta relación con la escolaridad, efectivamente, las niñas que ya no van a la escuela son las que se embarazan. Y las niñas que se embarazan dejan la escuela. Entonces hay una relación bidireccional. También la escuela tiene que ser significativa para estas niñas. Claro. Tiene que ser algo que les atraiga, que les encante, que les guste. Yo trabajé mucho tiempo en un hospital pediátrico con adolescentes y con niños. Te conocí en un hospital pediátrico hace muchos años. Y yo siempre pensaba, cuando la niña me empezaba a decir,
es que ya no me va bien en la matemática, ya no me gusta la maestra de aquí, ya no me interesa esto, yo decía, ojo, peligro. La niña que decía, yo siempre, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Yo quiero terminar la prepa y después venir a la universidad, aquí a la Ciudad de México, porque quiero ser bióloga, quiero ser enfermera, quiero ser... Yo decía, esta no se va a embarazar. O si se embaraza va a encontrar una alternativa que le permita ejercer sus derechos, claro, como encontré muchos en esa época todavía. Sí, que de lo que estamos hablando es del derecho al futuro. Regresamos en un ratito. Y ahora sí. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestra esquinita de lecturas y películas, los libros. El color púrpura, de la novela de la escritora afroamericana Alice Walker. Existe la película en una versión de Steven Spielberg con muchas virtudes cinematográficas, pero es bastante edulcorada porque la historia en realidad es terrible. Pero bueno, esa está en filming. Pero hay otra película dirigida por el cineasta ganés Bliss Razaguli y también producida por Spielberg. Esta la menciono, pero no la he visto, no la encontré. Niñez, un libro, Niñez Interrumpida, Matrimonio Infantil y Adolescente en México, editado en 2023 por el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración, con un prólogo de nuestra invitada Gabriela Rodríguez. Es una investigación muy completa que contiene testimonios y de niñas y adolescentes. Pueden acceder al libro por internet, ahí está la portada, yo llegué facilísimo y es muy interesante. Las películas... Precious, una adolescente afroamericana en situación de precariedad material y emocional, ha sido madre como consecuencia de las violaciones de su padre y nadie, ni ella misma, apuesta por ella, hasta que encuentra quien sí, quien le revela lo valioso que es educarse y que eso le permitirá acceder a una vida muy distinta. Está en Prime Video. El documental, Esa era Dania, de la cineasta mexicana Dariela Ludlow. Lo que Dariela y su sobrina Dania hacen, o sea, la directora y su sobrina, es muy conmovedor. Hay elementos que son de ficción, pero la protagonista es la Dania de la realidad y la niñita que aparece es su hija de la realidad. Son momentos en la vida de una adolescente que se embarazó a los 15 años, vive con su mamá y sus hermanitos, la apoya a su abuelita. El papá de la niña, pues, es un muchacho que se ocupa con una cierta ligereza de la criatura. Y Dani intenta encontrar su camino con la responsabilidad de una maternidad precoz que sí, la sobrepasa en muchos momentos. Este está en la plataforma Nuestro Cine MX. Pequeñas Valientes, dirigida por la cineasta franco-húngara Julie Lerat-Gersant. Camila es una adolescente embarazada de 16 años. Vive con su mamá, quien fue a su vez una madre adolescente. La joven es internada por la decisión de un juez en una casa de acogidas para adolescentes embarazadas o que ya son madres y que necesitan apoyo institucional en la crianza de sus bebés. Camilla está allí y tiene que tomar una decisión, asumir su maternidad o dar en adopción a su bebé. Es una película muy interesante y no es ni mocha, ni derechosa, ni ninguna de esas cosas. Es bien interesante de ver. Está en filming. No la sabía, no conocía. Entonces, ¿hay algo que ustedes nos quieran recomendar? De libros, películas. No, pues de las historias, no hay como las historias reales, sí. Qué bueno que lo recomiendas. Y ya un libro pues más académico es el tema de cómo se construyen las edades en la historia. Hay un libro maravilloso, Philippe Arié, que es la construcción de la niñez en el siglo XVIII, XIX. Porque también los niños antes se vestían como los adultos. También hay una construcción. Bueno, trabajaban como los adultos. Y trabajaban y se vestían como adultos. Toda esa construcción. Philippe Arié es un librazazazo, como historia para entender el siglo XVIII y XIX y cómo después viene la adolescencia, pero como libro de... Y sí les quiero recomendar... Bueno, nosotros tenemos películas educativas. Luego hay muchos maestras y maestros que ven estos programas, ¿no? Documentales de historias reales, ¿eh? Sí, y en la página del CONAPO se meten en APEA, que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes, y ahí van a encontrar muchas películas, ¿no? La última que hicimos se llama Quizás el saber más, que son historias reales de chamacas que dejaron la prepa por un embarazo, de otra que fue violentada por su suegro y resultó embarazada. Entonces, son películas dolorosas, pero importantes. No, pues muy bien, en la página de CONAPO. Rafaela.
No vengo preparada, no me pediste esto, sino te hubiera traído una larga lista y me gustaría mencionar, digamos, no recuerdo el título, pero varios estudios que también analizan cómo las adolescentes han percibido de manera positiva su embarazo. Hay un testimonio de una adolescente que dice, casi todas. Mi hijo ha sido la cosa más maravillosa que me ha pasado en la vida. Y yo creo que paralelo a esto tenemos, no lo hemos mencionado hasta ahorita, no puedo irme de aquí sin mencionarlo, recordar siempre que en niñas, independientemente que sí se percibe como una violación explícita, pero en las niñas la ley ofrece a todas ellas la posibilidad de interrumpir ese embarazo a demanda de la niña y por su decisión propia, sin necesidad de ser acompañada de su mamá y sin tiempo límite. Eso es bien y creo que es muy importante que la audiencia sepa, conozca este derecho. Es una ley que lo enmarca, no estamos afuera de la ley, es un derecho de las niñas de decidir si seguir el embarazo, si dar en adopción, como tú mencionaste, o si interrumpir ese embarazo. De todas las mujeres víctimas de violación y a cualquier edad. Así es, a cualquier edad. Tienen derecho en especial, a interrumpirlo sin límites de tiempo. De verdad, la gente no lo sabe. Así es legal en todos los estados del país. Entonces sí creo que es importante tener este concepto, tenerlo, que lo recuerden también todos aquellos que trabajan con las niñas, en las escuelas, en los servicios de salud, en comunidades culturales, etcétera, y que trabajen con las mamás de las adolescentes, transmitirle esta información. Por supuesto, el sitio del ENAPEA creo que más allá de que sea un sitio para profesionales, también ofrece mucha información, cursos, materiales para papás, para mamás, para adolescentes mismos, y docentes, con directorios, con direcciones de donde pueden acudir a los servicios de salud, a servicios de justicia para las mujeres, etc. Entonces sí es importante que tengamos estos insumos en la vida cotidiana. Para nosotras, para nuestra vecina, para nuestra pariente, para nuestra sobrina, para nuestras amigas. A ver, vámonos a los estados, por favor. Esta es una pregunta para las dos. ¿Cómo se ha logrado la disminución del embarazo infantil y adolescente en los estados en los que ha funcionado mejor? Así le decimos en APEA, que es la Estrategia Nacional de Prevención. Hay 36 instituciones federales, así que te digo, el DIF, el CIPINA, la SEP, Salud. Y luego en cada estado hay un grupo enfocado al descenso de la maternidad temprana. En cada estado lo hay. Y entonces, por eso es tan importante, porque se aterriza, no nos quedamos aquí los acuerdos entre las instituciones federales y cada una se compromete en cada estado. Y hay un grupo especial enfocado a reducir, a erradicar el de las niñas y a reducir el de las adolescentes. ¿Cuáles son los modos específicos en lo cotidiano? ¿Cómo? De la actividad. Sí. Bueno, pues obviamente, primero es crecer, impulsar la educación media superior, que vayan a la educación, promover que vayan, que no se casen a edad temprana, porque son las estructurales. Y después fortaleciendo la educación sexual. Se fortaleció muchísimo. La nueva escuela mexicana nunca había tenido. Hoy se habla de derechos sexuales, derechos reproductivos, el machismo, la violencia, la diversidad sexual. Hoy los programas y libros de texto tienen un contenido muy grande. Estamos en el gran esfuerzo de actualizar y capacitar a las docentes. Eso se hace mucho en los estados. Una educación sexual que informe de tus derechos. Las niñas deben saber sus derechos. Estamos trabajando, los niños deben saber que hay formas más positivas de ser hombres. Eso ya está en el plan, pero obviamente tú no cambias a más de 1 millón de maestros en sus ideas. Esto es educación sexual. Salud está haciendo un esfuerzo impactante también, no solo con servicios para adolescentes. Ahora tienen unas camionetas preciosas que se llaman EduSex y que suben a las comunidades rurales, a las más aisladas, para dar. Entonces, pero lo que queremos es cambio cultural. Exacto. Acabar con el patriarcado en las comunidades rurales. Nos quedan 2 minutos y en ese cambio cultural hay algo que yo te quiero preguntar. ¿Por qué sucede con adolescentes que saben que allí está el centro de salud donde pueden tener las anticonceptivas? Estoy hablando de mujeres, y que hay algo que les impide ir.
Bueno, yo rebatiría un poco este concepto. Creo que es un mito también, que le da al adolescente la responsabilidad de no ir. La mayoría de las veces hay barreras estructurales en los servicios, en los prestadores, en la comunidad. No voy porque si me ve mi mamá, si me ve mi tía, le van a decir. No voy porque la enfermera me dijo, a pesar de todo lo que se han hecho para capacitar. Que estaba muy chiquita para estar muy pidiendo. chiquita tú todavía para que. Entonces sí hay barreras todavía. Es que a eso quería llegar, claro, pero no solo del orden de la imposibilidad de caminar 10 pasos, son el orden cultural de una idea de moral, ¿no? De moral, de empoderamiento, de capacidad de autonomía, de reconocimiento de este derecho. Creo que es muy importante en las niñas, y tú lo mencionaste, y creo que es muy importante también trabajar en los niños y adolescentes varones, construir unas nuevas masculinidades donde que es muy difícil para ellos. Yo creo que es una etapa muy difícil para los niños y adolescentes varones. Tú preguntaste sobre películas. Creo que todo el mundo ha visto la serie Adolescencia. Si no lo ha visto, que la vea y que lo vea en compañía, que lo debata, porque es una serie muy fuerte que habla, entre otras cosas, de la dificultad de la construcción de una masculinidad positiva en los adolescentes. Entonces, sí hay muchas cosas que podemos hacer. Creo que yo creo mucho en las abuelas que ya han vivido esas etapas y pueden acompañar sus nietas, niñas y adolescentes en estas nuevas construcciones de empoderamiento, de capacidad de acompañar. Cualquier adulta, todos tienen una tía, una abuela, una maestra que nos pueda ayudar a hacer ese paso, llegar a ese servicio, decirle a la enfermera, pues sí soy chiquita, no estoy casada, pero quiero que me des servicio, quiero que me des información. Chicas, muy agradecidas, se nos acaba el tiempo. Gaby, gracias por estar. Muchísimas Rafaela, gracias, Tere, un gusto. Pues gracias por esta conversación a Gabriela Rodríguez, psicóloga educativa y maestra en antropología social, defensora por muchos años de los derechos sexuales y reproductivos desde la sociedad civil y a partir de 2020 titular de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Y gracias también a Rafaela Esquiabón, médica ginecobstetra, fue directora general adjunta de Salud Reproductiva en la Dirección General de Equidad de Género de la Secretaría de Salud, exdirectora de IPAS México, especialista en maternidad segura y salud y derechos sexuales y reproductivos. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su casa. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.